Verso a verso estamos viendo el Evangelio según San Lucas y seguramente vamos a llegar muy pronto a este pasaje. Lucas capítulo 12 versículo 5. No hay más, se acabó. Sí, se acabó. Ya. ¿Listo? Ya. 12, 5. Ya. Para los que tienen y los que no lo han encontrado todavía, vamos a leer y dice así: temed a aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Bueno, esta no sé qué No, es 12.5. Sí, nada más que es otra traducción que está leyendo. Ah, perdón. posiblemente sea otra traducción. A eso me dijo. Posiblemente sea otra traducción. Entonces, hermanos, como hemos venido viendo durante ya varias semanas, varios meses prácticamente, yo creo que estamos aproximadamente 3 meses y un poco más viendo los atributos de Dios. Recordemos que conocer a Dios debe ser una necesidad en cada uno de nosotros para poder conocer correctamente su carácter y cómo relacionarnos con Él, para tal efecto debemos considerar cada uno de los atributos que encontramos en las Sagradas Escrituras. Ahora, en cada testamento, prácticamente en cada libro de la Biblia, nosotros encontramos impresa de una o de otra forma la naturaleza y las características del Creador. Nosotros podemos ver en toda la Biblia como una marca impresa de quién es nuestro Dios. Entonces, pero al ser Dios una unidad, hemos hablado de que Dios es un Dios simple, que Dios no tiene un carácter, no tiene algo más que otra cosa. Tenemos que afirmar que Él es la suma de todos sus atributos. Él es la suma de todos sus atributos. Todas sus perfecciones de igual manera enfatizan quién es Él. Por eso debemos de alguna manera guardarnos de pensar que Dios es más misericordioso que santo. O debemos guardarnos de pensar de que Él es más amoroso y menos justo. O sea, Dios, cuando decimos que Dios es simple o Dios es una unidad, creemos que todos sus atributos trabajan en Él de una manera armoniosa. Él no es que ahora está más, lo hemos dicho anteriormente, no está más cansado, ahora han pasado los años y ahora está más viejito y su poder no es tanto como Él que era. Entonces nosotros leemos en la Biblia que Dios es inmutable. Esa es una de las características del carácter de Dios. Él es infinito, no hay sombra de variación, no hay cosa alguna que cambie en Él. Eso es lo que nosotros vemos. Entonces, hermanos, dadas las circunstancias, la semana pasada y semanas anteriores hemos visto atributos que realmente nos agradan. Vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas, vemos la misericordia general, vemos la gracia de Dios por la cual nosotros hemos sido salvos. Vemos el amor de Dios. La semana pasada vimos el amor de Dios, ese amor que es incomprensible, pero es algo real en nuestras vidas. Lo malo es que muchas veces encontramos ciertas características del carácter de Dios que a veces no nos gustan mucho. Y tengo que decir, hermanos, no sé si pueden bajar un poquito al volumen del... No creo que sea eso, sino... Habla con Roberto. Hola, ¿ahora sí mejor? No, hay un eco. Hay un eco. A ver. Hola. Hola. Sí, igual. Sí, sigue igual el eco. Hola. Hola. A ver, habla. Hola. Hola. Sí, mejor. Sí, ahora está mejor. Pero, espera. Me voy a hacer un poquito más atrás. A ver si ahora. Sí. Ahora sí, creo, hermanos. Perdón. Les decía que muchas veces nosotros admiramos esos atributos de Dios, pero sin embargo
afirmamos muchas veces, tratamos de negar o tratamos de ocultar ciertos atributos, como el que vamos a ver ahora. Dentro de estos atributos hay uno que entre los cristianos y no cristianos hay cierta resistencia, que es la ira de Dios. Muchas veces nosotros entendemos que Dios es un Dios de amor, pero no podemos entender que Dios sea un Dios que también entre sus atributos tenga ira. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a considerar este atributo como algo de parte del Señor, y no es mi intención herir la susceptibilidad de algunos, pero la verdad que hay una necesidad de escudriñar las Escrituras y ver lo que la Escritura realmente dice. Muchos de nosotros entendemos que en este siglo, por ejemplo, vemos el criterio que mucha gente tiene de Dios, y vemos que es una versión totalmente falsa a quien es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Vemos que es más como un Dios de peluche, como un Dios de los años 70, donde es todo paz y amor. Y Dios no es así. Un Dios que levanta banderas del arco iris, tolera cualquier pecado, un Dios que aplaude la inclusión, un Dios que tolera la promiscuidad moral. Hermanos, ese no es el Dios que se pinta. Recordemos, hermanos, que este Dios de alguna manera es un Dios inventado por el ser humano. Y nosotros, bueno, quiero decir el mundo y muchos que se dicen cristianos tienen una perspectiva equivocada de quién es Dios. Es más como un ídolo hecho a imagen y semejanza de las personas o de la sociedad en la que vivimos. Por otro lado, hermanos, es triste encontrar tantos cristianos profesantes que muchas veces pretenden defender a Dios o pretenden menospreciar la ira de Dios o tratar de justificar de alguna manera la ira de Dios. Y realmente, hermanos, cuando nosotros vemos la Biblia, vemos que Dios no oculta su carácter airado frente al pecado. A nosotros nos gusta muchas veces pensar en el infierno. Podemos hablar del cielo y de las bendiciones de Dios y de todo lo que Dios nos da, pero jamás nos gusta pensar en que hay un castigo para el mal. Y eso está impreso en la palabra de Dios. Dios no oculta los hechos en su carácter. Las Escrituras dicen que cuando nosotros nos enfocamos en ellas, encontramos que Dios no ha hecho ningún intento por ocultar los hechos relacionados a su ira. Él no se avergüenza de hacer saber que de Él es la venganza y la furia le pertenece a Él. Hermanos, Deuteronomio 32:41 dice de la siguiente manera, para los que están anotando: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Ahora, estas son palabras de Dios expresadas en la palabra del Señor. Y era algo que es recurrente, que debemos entender. Si nosotros no creemos la verdad de las Escrituras, para nosotros estas pueden resultar fábulas. Ahora, un estudio en la concordancia, si nosotros comenzamos a buscar en la Biblia, nosotros nos daremos cuenta de que se habla mucho más de la ira de Dios que del amor de Dios. Y es por eso que nosotros debemos enfocarnos en el hecho de que la ira de Dios es algo de parte de Dios, porque Dios es santo. Y nos olvidamos muchas veces esto. Él odia todo el pecado, y porque Él odia todo el pecado, su enojo contra el pecado está latente. Hermanos, la Biblia dice que Dios no tomará al culpable por justo o por inocente.
Dios no se va, en otras palabras, Dios no se va a hacer de la vista gorda para aquellos que han despreciado su santo nombre. La semana pasada adelantamos un poco del tema haciendo la mención de la frase: Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Esa es una frase bien bonita, es una frase que suena bien, pero realmente, hermanos, no es bíblica, porque la evidencia es que ¿quién va a ser castigado? ¿El pecado o el pecador? Pecador. El pecador. El pecado es algo que está en la persona, La acción. pero es el pecador quien va a recibir el juicio de Dios. Entonces, hermanos, eso de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, eso es mentira. La Biblia nos muestra el amor incondicional de Dios con una oferta de salvación gratuita. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, vemos que aquel que va a ser condenado, o la Biblia dice aquel que ya ha sido condenado, no es porque no ha tenido la oportunidad de amar a Dios, sino ha amado más su pecado que a Dios. Eso nos dice la Biblia. Ahora, la ira de Dios es una perfección divina, tanto como lo es su fidelidad, tanto como lo es su poder, tanto como lo es su misericordia, su gracia, su amor. La ira de Dios es una perfección del carácter divino. Tiene que ser así porque no hay mancha alguna en Él. Cuando nosotros decimos que Él es santo, Él no cambia su santidad por nada. Sin embargo, si nosotros negamos la ira de Dios, entonces estamos haciendo de que Dios esté dejando de lado su santidad y esté tolerando el pecado. Hermanos, la indiferencia al pecado es una mancha moral, y aquel que no odia el pecado es un leproso moral. Imagínense, cuando nosotros pensamos que Dios no va a castigar a los malos. Imagínense la escena, yo pensaba en esto. Cualquiera de ustedes, imagínense que hoy está aquí en la casa del Señor, de repente llega a su casa y resulta que un ladrón entró a su casa. No solo le dejó, se llevó hasta la basura, sino le vació de alguna manera las cuentas, lo dejó sin un peso. Ahora, sorprendentemente, la policía sueca coge al ladrón, cosa que generalmente no pasa. Entonces cogen al ladrón y usted contento dice: wow, cogieron al ladrón, y resulta que lo llevan ante, tiene un juicio y lo llevan ante un juez. Entonces uno piensa y dice: wow, qué bueno que la policía haya cogido a este ladrón, seguramente me van a devolver y me van a restituir todo lo que me han robado. ¡Qué alivio! Pero resulta que el juez es un juez súper amoroso, súper tierno, parece un peluche, y agarra, uno dice: ¡ay, qué lindo este juez! Y agarra y dice: mire, a ver cómo usted se declara. Y el hombre dice: soy culpable. Soy culpable. Sí, es que tenía necesidad y soy culpable. Yo entiendo la sociedad y todo. Y mire, vaya y dele la mano a aquel que le robó. Abrace al hermano Víctor, abrace a Víctor, dígale que lo siente y vaya a su casa. Sí, yo lo entiendo. Entonces el hermano Víctor dirá: señor juez, ¿y mis cosas? Déjelas, son materiales, déjelas, pobre hombre. ¿Cómo se sentiría usted si esto le pasara? Esto, claro, es gracioso pensar en esto, pero ¿cómo se sentiría usted si eso le pasara realmente? Estafado. Usted se sentiría estafado, porque ese juez que tiene el trabajo de hacer cumplir la justicia no lo está haciendo. Por muy amoroso que sea, ese no puede ser el actuar de un juez. Ahora, hermanos, traslademos esta tonta alegoría que se me ha imaginado a Dios. ¿Cómo pretendemos que Dios pase por alto el pecado de la humanidad? Hermanos, un Dios de amor, como hemos visto la semana pasada, ¿cuál sería el pago equivalente a un amor eterno? Un castigo eterno. Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado, lo que tú has ganado por practicar el pecado,
constantemente es la muerte. Y es esa muerte eterna de la cual habla la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo Él, que es la suma de la excelencia de todos sus atributos, pudiera pasar por alto el pecado? Nosotros hemos entendido que tenemos a un Dios santo, santo, santo. Hemos explicado que 3 veces repetido una palabra en el idioma hebreo era como recalcar algo de manera excesiva para que nosotros podamos de alguna manera entender la santidad de Dios. Entonces, trasladando al ejemplo que yo acabo de ponerles, ¿cómo nosotros podríamos atrevernos a pensar que Dios debería amar el pecado y al pecador, aquel que ha estado en contra de Dios todo el tiempo de su vida? Ahora, ¿cómo podría Él, que es infinitamente santo, ignorar el pecado y negarse a manifestar su severidad y su justicia en contra del pecado? Y es por eso, hermanos, que es importante que nosotros podamos ver de que el infierno es una realidad. Es el pago justo para aquellas personas que han despreciado ese amor eterno de Dios. La naturaleza misma de Dios hace de que el infierno sea una necesidad real, como un requisito imperativo y eterno, como lo es el cielo. Hermanos, un día nosotros como creyentes anhelamos un día estar allá en la presencia del Señor, y lo decimos constantemente. Cada vez que tomamos la cena del Señor, decimos que esta es una práctica que un día la tendremos allá en la presencia del Señor. Pero, hermanos, el infierno es una realidad. La ira divina es inevitablemente la reacción de un Dios santo en contra del pecado de los hombres. La ira de Dios es la respuesta necesaria de un Dios justo contra la maldad de las criaturas. Es así como deberíamos ver la ira de Dios. Entonces, hermanos, es la santidad de Dios puesta en acción en contra del pecado. El Señor mismo ha prometido que un día redimirá aún la tierra. Los 2 últimos capítulos de Apocalipsis nos hablan de un cielo nuevo y una tierra nueva. Un lugar donde dice no habrá más lloro, no habrá más llanto, no habrá más dolor. Un lugar que hoy ni siquiera nuestra imaginación puede alcanzar a comprender. Pero un día el Señor promete eso. Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y Filipenses 2, 10 y 11 dice algo parecido. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este versículo se hará evidente para todo el mundo. Unos doblaremos rodillas en alabanza y gloria a nuestro Dios, sabiendo que Él nos ha redimido de este cuerpo de muerte. Pero otros estarán de rodillas suplicando misericordia cuando ya la misericordia de Dios haya llegado a su final. Y no quiero decir que Dios deje de ser misericordioso, simplemente habrá un punto final para lo que Dios está ofreciendo el día de hoy. Hermanos, en otras palabras, a los que se rebelan contra el gobierno de Dios, se les va a hacer saber que Dios es el Señor sobre todas las cosas. Se les hará sentir cuán grande es la majestad de ese Dios, cuán grande es el poder de ese Dios, y cómo Dios nos ha dado la oportunidad durante todos los años de nuestra vida. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y miren, yo encontré en el libro que estamos leyendo, porque esto lo estamos sacando de un libro de Arthur Pink,
un escrito de un hombre llamado Robert Haldane. Él fue un escritor británico del siglo XVII y él comenta esto al respecto. Dice: la ira fue revelada cuando se pronunció por primera vez la sentencia de muerte. A la tierra se la maldijo y el hombre fue expulsado del paraíso terrenal. Y luego, con ejemplos de castigo como los del diluvio y la destrucción de las ciudades de la llanura por fuego del cielo, pero especialmente por el reinado de la muerte en todo el mundo. La ira fue proclamada en la maldición de la ley sobre cada transgresión e intimada en la institución del sacrificio y en todos los servicios de la dispensación mosaica. En el 8º capítulo de la epístola, el apóstol llama la atención a los creyentes sobre el hecho de que toda la creación fue sujeta a vanidad y gime y sufre con dolores de parto. La misma creación declara que hay un Dios y publica su gloria, pero también prueba que Él es el enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres. No obstante, dice el autor, debemos decir que la mayor expresión de la ira de Dios la experimentó nuestro Señor Jesucristo. Cristo sufrió toda la furia de Dios, porque en la cruz estaba padeciendo por los pecados de cada pecador. Aquellos pecados que se habían cometido, aquellos pecados que se estaban cometiendo y aquellos pecados que se iban a cometer. Es por eso que la noche de su arresto, y esto lo vemos en Lucas 22:42, mientras Jesús oraba en el Getsemaní, le pidió al Padre que pudiera librarlo de la copa. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? ¿Qué era la copa? La copa de la ira de Dios. Pero el Señor Jesús, con toda humildad, ¿qué dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, esa es la máxima expresión de la ira de Dios, cargando en su propio Hijo el pecado de todo el mundo, para que hoy hombres y mujeres de toda lengua y de toda nación podamos decir que somos salvos de la ira de Dios. Podamos decir que hoy podemos llamarnos hijos de Dios. La ira de Dios es una perfección del carácter divino sobre la que necesitamos meditar constantemente. No podemos pasar por alto la ira de Dios para nuestras vidas, porque tiene enseñanza para cada uno de nosotros. Quizás encontramos dos dificultades fundamentales para entender por qué esta característica divina debe ser importante para nosotros. La primera es porque para el hombre la emoción llamada ira, porque no es la misma la ira de Dios y la ira del hombre, tiene una connotación negativa y hasta pecaminosa. Es por eso que la Biblia dice: airaos, ¿qué dice? Pero no pequéis. Y eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Muchas veces nosotros por nuestra pecaminosidad, por nuestra naturaleza caída, vemos la ira como una venganza a algo que se nos ha hecho. La segunda dificultad que las personas encuentran es que no aprecian ni aceptan hablar de este atributo que es la ira de Dios, porque creen que no es congruente con el amor de Dios. Y mucha gente dice: pero ¿cómo? Un Dios amoroso, un Dios que dice que nos ama, nos va a mandar al infierno. Es imposible. No hay congruencia en eso. Pero hermanos, la evidencia de la palabra nos muestra que una y otra cosa son parte de los atributos de Dios, del carácter de Dios. Por tanto, ¿cómo podemos meditar con gozo en la aplicación de la ira divina? ¿En qué manera podemos agradecer y celebrar la ira de Dios? Porque deberíamos hacerlo. Si nosotros conocemos a un Dios todopoderoso, si nosotros conocemos a un Dios amoroso y misericordioso,
No podemos dejar de lado la ira de Dios y debe ser para nosotros un gozo. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros podemos encontrar en meditar sobre la ira de Dios? Y el autor del libro pone 3 cosas bien fundamentales. En primer lugar, la ira de Dios nos conduce a nosotros como creyentes, a que nuestro corazón esté debidamente impresionado por la magnificencia y la magnitud de nuestro Dios y cómo Dios mira el pecado. ¿Qué es lo que pasa? Somos, por nuestra naturaleza pecaminosa, somos propensos a minimizar el pecado. Muchas veces nosotros decimos, bueno, no soy un gran pecador. No me gusta la pornografía, no engaño a mi esposa, no soy un ladrón, no soy un asesino. Pero recordemos que la Biblia, cuando dice, y yo le citaba anteriormente, hay un versículo en Salmos que dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y comienza con algo en lo que, como les decía, todos tenemos que bajar la cabeza. La lengua mentirosa. Los pasos presurosos hacia el mal. Hermanos, y muchas veces, no, Dios, no soy un pornógrafo, soy un mentiroso compulsivo. Y muchas veces menospreciamos o minimizamos nuestro propio pecado porque vemos el pecado del vecino, del frente, del hermanito que se sienta a mi lado. Y hacemos eso, exactamente, y hacemos eso. Entonces, hermanos, entre más estudiemos y reflexionemos acerca de la ira de Dios, más tendremos la convicción de aborrecer el pecado. Así como Dios aborrece el pecado, nosotros debemos hacerlo también. Antes, hermanos, nosotros nos deleitábamos en pecar. Es más, nos alabábamos cuando pecábamos. ¿Cuántos de nosotros, los varones especialmente, cuando teníamos más de una pareja, decían, y los amigos que te decían, macho, ¿sí o no? Y nos gozábamos en esas cosas y sentíamos orgullo en esas cosas. Pero hoy podemos sentir una vergüenza. ¿Por qué? Porque está en contra de las cosas la palabra. de Dios. Porque comprendemos la palabra, exactamente. En segundo lugar, la ira de Dios nos conduce a tener un verdadero temor a Dios en nuestras almas. La Biblia dice, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, este versículo comienza, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole. Y dice, con temor y reverencia. Y nos recuerda que delante de quien estamos es un Dios que es fuego consumidor. Es ese Dios amoroso y tierno que nos tiene paciencia constantemente, pero es un fuego consumidor cuando el pecado está delante de Él. Esto no debemos olvidar. No podemos servirle aceptablemente a menos de que exista una reverencia debido a la terrible majestad por la cual nosotros somos salvos. De esa majestad y de ese amor manifestado grandemente. Y hermanos, estos sentimientos se desarrollan mejor cuando nosotros recordamos que nuestro Dios es un Dios que es fuego consumidor. Y es por eso que nosotros nos presentamos delante del Señor. Habíamos hablado en ocasiones. La Biblia nos dice cómo alabar a Dios, porque Él ha dejado en su palabra cómo Él quiere ser alabado. ¿Se acuerdan de ese fuego extraño que los hijos de Aarón habían ofrecido, habían ofrendado en el tabernáculo? Dios nunca había dicho eso. Y ellos fueron consumidos inmediatamente. Entonces, hermanos, esto es importante para cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, en último lugar, la ira de Dios nos conduce a disponer nuestras almas en ferviente alabanza por haber sido librados de la ira de Dios. Dice que ya no somos más enemigos de Dios.
por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La meditación continua nos lleva a ver la ira de Dios como algo que no nos va a afectar a nosotros, pero sí podemos ver con reverencia a ese Dios, viendo en toda la magnitud y la magnificencia de nuestro Dios. Hermanos, la palabra del Señor y en Primera Tesalonicenses, hermanos, dice algo muy precioso, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, la meditación en la ira de Dios nos debe llevar a una adoración gozosa, porque nunca sufriremos de los efectos del pecado, pues Cristo padeció en la cruz del Calvario para librarnos de esto. Gratitud, gozo, alivio deben ser algo constante en nosotros. Cuando vamos a su presencia, cuando oramos, decirle: Señor, gracias porque me han librado del castigo eterno, y hoy puedo esperar en ti porque tú no me mientes. Puedo esperar en ti porque tú me vas a llevar allá ante tu presencia un día, y tú lo has prometido y tú lo vas a cumplir. Amén. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros necesita estar más en oración, necesita estar más agradecido por todas estas cosas. La justicia de Dios se ejerce a través de su ira. La palabra del Señor dice: alabad naciones a su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Deuteronomio 32:43. Y de nuevo leemos en Apocalipsis, porque esto no es simplemente del Antiguo Testamento. Yo escuché hace años decir a un pseudo cantante cristiano, decir: ya estoy cansado de escuchar a ese Dios del Antiguo Testamento que está airado. ¿Por qué no predicamos a ese Dios de amor del Nuevo Testamento? Hermanos, es el mismo Dios. Amén. Otra vez, Dios no ha cambiado. Amén. Sus perspectivas y expectativas y sus demandas no han cambiado. Amén. Nuevo Testamento, Apocalipsis 19:1-3. Oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya. Aleluya. Amados hermanos, ya para terminar, cuando consideramos cómo la mayor parte de la humanidad abusa de la bondad de Dios, no podemos dejar de pensar en que el milagro más grande que el mundo que no conoce a Dios recibe de parte de Dios es su paciencia. Amén. Es su misericordia. Cada día la generosidad de Dios se expresa delante de un mundo ingrato, de un mundo que le da la espalda a Dios. Nuestro Dios, que podría raer a todos sus enemigos, destruir a todos sus enemigos, no lo hace. Sin embargo, los soporta y los mantiene diariamente. Hermanos, hablamos en el trabajo de cuán cara está la electricidad. ¿Se han puesto a pensar si Dios nos cobrara por el sol, por el aire? ¿Cuánto tendríamos que pagar, hermanos? Eso. No podríamos. Hermanos, la realidad de nuestras vidas es que Dios, en su admirable e incomprensible paciencia y generosidad, tiene misericordia, aún de nosotros, hermanos, porque nosotros no estamos exentos de pecar, y lo hemos dicho constantemente, pero nosotros tenemos la gran bendición de que, dice la palabra del Señor, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y Juan lo expresa con tanto amor: hijitos míos, les dice, pequeños, comprendan que si han pecado, que si hemos pecado, tenemos un Padre amoroso, un abogado que está para llevar nuestra causa delante de Dios y limpiarnos otra vez de nuestra maldad, constantemente. Nada tan dulce como la paciencia y la bondad de Dios, y nada tan terrible como su ira cuando se enciende. Esa es la verdad. Por tanto, hermano, hermana, amigo, amiga, huye
Oye a Cristo, refúgiate en Él. Él es la salvación, como Pablo decía. Gracias por Jesucristo que nos ha librado de esa ira venidera. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos considerar esto y saber que solamente en Cristo podemos estar seguros de que tenemos paz para con Dios. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que quieran añadir, tal vez? Gracias, hermano Roberto. Amén. Creo que no hay preguntas. Los que han recibido a Cristo en su corazón y no tienen convicción de lo que han hecho y pues siguen con su vida diaria como normalmente, les espera este juicio o dentro del amor de Dios, ellos van a llegar a la presencia de Dios en algún momento. La Biblia nos dice una cosa y es por eso que tal vez puede parecer para muchos molestoso el hecho de recalcar de que la oración del pecador no es bíblica. O sea, yo puedo ser un criminal y alguien se acerca, el hermano Patricio agarra, me dice, mira, si tú repites estas palabras después de mí, Dios te va a perdonar. Ok, véngale. Yo repito tras de él y digo todo lo que el hermano me dice y el hermano agarra, me dice, bueno, bienvenido a la familia de Dios. Yo digo, qué bueno, ya soy cristiano. ¿Sí? Y continúo con mi vida y Dios sigue siendo el mismo Dios ajeno, sigo haciendo las mismas cosas que siempre hacía, sigo matando, sigo robando, sigo haciendo todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando realmente la palabra de Dios nos dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo? No simplemente basta con confesar, Jesús es el Señor. Jesús debe de ser el Señor de mi vida. Ahora, yo puedo aceptar a Jesús como Salvador. ¿Quién no quiere un Salvador? ¿Quién no quiere un superhéroe? Pero aceptar a Dios como el Señor, como aquel que gobierna mi vida, eso es mucho más complicado. Sí, mi pregunta, y es por eso mi pregunta específica es, en el fondo, si yo hago que mis familiares acepten al Señor y veo que hay convicción en sus corazones, en ese momento, y yo sigo orando por los años por ello, yo pienso en mi mente que dentro de la misericordia de Dios en algún momento lo va a traer, porque ya está eso. Hermana Erika, hay un versículo cuando Cristo ora, según lo que escribe el apóstol Juan, el Señor Jesús da una cosa que es muy ciertísima. Dice, ninguno de los que tú me distes los voy a perder. ¿Sabes, hermano? Entonces, esa es nuestra tranquilidad. Si es que Dios ha escogido esta familia tuya para salvación, no se van a perder. ¿Me entiendes? Amén. Pero hay algo que tú has dicho que es un poco, entiendo lo que dices, pero todo lo que tú conviertas, hermana, tú lo vas a tener que sostener. Es mejor que lo convierta el Señor por su Espíritu Santo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahora, para explicar esta parte, gracias, hermano. Para explicar esta parte, lo que el hermano quiere decir es lo siguiente. Nosotros tenemos la obligación de predicar el Evangelio a todos. Sí. Ese es el mandato. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden toda. Ahora, ¿cuál es la comisión completa? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ok, aquella persona que está dispuesta, que ha puesto su corazón para guardar las cosas de Dios. Porque recordemos, hay otro versículo que dice, si me amáis, si realmente dicen que me aman y son mis hijos y están conmigo, guarden mis mandamientos. Guarden mis mandamientos. Esa es la evidencia. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que hay un versículo también que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi la Padre. voluntad de mi Padre. Pero insisto en una pregunta, por favor. Yo no tengo hijos. Yo creo en Dios, lo amo por sobre todas las cosas y de aquí no me bajo de esta micro porque es lo que mi alma necesita. Pero dice, cree tú y tu herencia, serán salvos. La casa, Yo creo que serán mis hermanos, mi familia ahí de está. sangre.
Ese es un texto que lastimosamente es sacado fuera de contexto. Okay. ¿Por qué? Porque en evidencia, seguramente muchos de nosotros como creyentes tenemos familia que ha muerto sin Dios. O sea, ya hay una evidencia constante. O sea, no es que hoy yo puedo decir, yo soy creyente, pero dudo mucho que mis hijas lo sean. Ahí están mis hijas, ahí están las dos. O sea, si yo tuviera que tomar de manera literal y decir, Señor, yo creo en ti y mis hijas, no importa lo que hagan, ellas serán salvas. Evidentemente que por mi medio, por la instrucción, estamos viendo los viernes la importancia de la instrucción en nuestros hijos. Ahora, hermanos, nosotros recordemos que tenemos en la Biblia evidencias de muchos profetas. Les voy a poner solo un ejemplo. Samuel fue un profeta. Primero, Elí tuvo dos hijos. Dos hijos que ellos tenían que haber estado en los oficios sacerdotales, pero los hijos eran terribles. Y murieron los hijos, murió él. Pero él de alguna manera, Elí fue el que de alguna manera instruyó en Dios a Samuel. Samuel, nosotros podemos evidenciar que Samuel fue un profeta de Dios, fue un hombre de Dios. Dios usó a ese hombre como profeta. Pero vemos a los hijos de Samuel. Si nosotros leemos la Biblia, los hijos de Samuel estaban perdidísimos. Ahora, la pregunta es la siguiente. Dios se equivocó ahí, Dios no cumplió sus promesas. ¿Por qué pasó esto con Samuel? Si se supone que cree en el Señor Jesucristo y él creía de alguna manera en Dios, pero no fue salvo él más su casa. Lo que nos muestra ese versículo es que nosotros, al conocer a Dios, podemos influir en nuestra familia, podemos ser esa luz en nuestra familia que predique el Evangelio. Pero eso no nos, de ninguna manera nos garantiza que todos ya automáticamente están salvos. Okay. Pero hermana Erika, o sea, haciendo un inciso en esto, ahora ellos tienen la oportunidad de conocer el Evangelio a través de ti. Claro. Si tú no fueras salva, si no creyeras en el Señor, si no hubiera convicción en tu corazón, ¿qué oportunidad tienen ellos? Ahora, algo que me encanta del Señor es que la Biblia dice por todos lados que todos nosotros, hasta el final de nuestros días, tendremos la oportunidad de eso. Por eso nadie puede llegar al infierno y acusar con el dedo a Dios de un Dios injusto. Porque la ira de Dios, desde nuestra perspectiva, es una ira basada en lo que nosotros sentimos. La ira de Dios es basada en su justicia. Eso es lo que dice también, que el que no le hablemos de nuestro Señor, o sea, que no le hablemos del Evangelio, dice, o sea, es lo que nos corresponde, hablar nosotros de nuestro Señor Jesucristo, y si no escucharon, no van a tener excusa. Pero, y también la palabra de Dios dice que esa sangre no va a ser cobrada a nosotros, porque ya nosotros hicimos. Exacto. Entonces, todo eso, no te preocupéis por ellos. Tú sigue orando y el Señor tiene el plan. Lo que el Señor ha empezado, lo termina. Amén. Gracias. Pase lo que pase. Amén, amén. Y yo les di un ejemplo muy... El sembrador de la parábola que Jesucristo enseñó, el sembrador, es la palabra de Dios. En alguno que escuchó dio fruto y el otro se murió. Exactamente. Entonces nosotros somos los sembradores que vamos a tirar la palabra en predicación y el que quiera va a dar fruto. Y quiera Lo mismo hacer que los crecer. hijos. Claro. En alguno Exacto. de nuestros hijos, a lo mejor yo puedo creer que a lo mejor mi hijo mayor no va a dar ningún fruto. Exactamente. Pero el Señor me dice, tú no sabes O sea, tú más no que sabes. yo. Amén. Tú puedes Que, decir, pero Dios... perdón Patricia, que te corte. En el ejemplo que tú diste, hay algo que es bien complementario y precioso. Cuando dice que los apóstoles estaban peleando, yo soy de Silas, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. O sea, se estaban haciendo sus grupitos. Y Pablo los exhorta, les dice, Silas, Sí, Sil- no tengo ahorita exacto, pero dice, Silas sembró, Apolo regó, pero quien da el crecimiento es Dios. Cristo. Ahora, hermanos, esto no depende de nosotros. La comisión para nosotros es predicar. Sí. No convertir. Ahora, no convertir. ¿Por qué? Porque yo no tengo esa capacidad y lo hemos dicho siempre. ¿Quién te convence de pecado?
Espíritu Santo. ¿Quién? Espíritu Santo. ¿Está claro eso? Espíritu Santo. La Biblia dice que es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Eso quiere decir que la salvación depende plenamente de Dios. Y eso lo hemos venido hablando constantemente para que quede claro en nosotros. Sí. Nosotros tenemos la obligación, dos cosas, de predicar el Evangelio y de orar. Yo veo a mis hijas y mi responsabilidad es seguirlas instruyendo mientras yo pueda. Amén, hermano. Y cuando yo ya no pueda instruirlas porque ellas tomen su propio camino, se casen, se vayan de casa, mi obligación sigue siendo orar delante del Señor por ellas, por su salvación, por la misericordia de Dios para sus vidas. En eso puedo descansar yo. Amén. Pero ellas ya conocen al Señor por intermedio suyo. Y como Y lo dice- digo, perdón hermana, por experiencias de caminar en la fe, que aunque ellas se aparten, es como Proverbio 22:6, Eso, instruye eso. al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Amén. Porque mis hijos andan aparte, pero ellos tienen una semilla Mm. y saben que hay un Dios y le temen. Y cuando un joven teme, dice, ay, bueno, yo voy a andar la disco, voy a andar todo. Pero alguien que le hable de Dios, wow, le llega hasta de eludirlo, pero dice, alguien me está mirando. Es lo que mi madre me enseñó y mi padre. Exacto, hermano. Sí. Y recordemos, que quiero ser enfático en esto. Recordemos que hay 4 tipos de tierra que nos muestra la parábola del sembrador. Sí. Ahora, yo puedo haber sembrado la semilla en mis hijas, pero mis hijas poder ser la tierra donde ha caído en pedregales, o ser la tierra donde ha caído en espinos, También. o la La tierra tierra que ha del caído camino. al lado del camino y vinieron los pájaros y Sí, se la comieron la comieron, semilla. sí. O sea, eso me muestra, hermanos, que yo debo predicarles, Claro que sí. pero definitivamente no me da la seguridad de que ellas sean esa tierra fértil que van a dar a 30, a 60 y a 100 por uno. Y hermanos, es la misericordia de Dios de la que dependemos. Yo se los conté y perdonen que hable de mi caso. Yo tengo un hermano tenía un hermano, que se suicidó a los 16 años. Él nació en un hogar cristiano. Él vivió en un hogar cristiano. Él vio una vida cristiana todo el tiempo. Tal vez mis padres y mis hermanos no eran los mejores cristianos. Yo estaba acá ya. No eran los mejores cristianos del mundo, muy posiblemente. Pero él tomó la decisión de suicidarse. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasó ahí? Si debiera cumplirse la regla. La salvación, otra vez, es del Señor. Amén. Le corresponde a Él. Y otra vez, el versículo, se los voy a leer, el versículo que les leí al principio. Denme un segundo, les voy a buscar. Les voy a leer esto y quiero que quede esto en sus corazones. Dice, ved ahora que yo, dice, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Amén. Ese es Dios. Esa es la palabra de Dios. No estoy inventando. No, hermanos, nosotros somos de la Iglesia Bíblica Reformada de Estocolmo y creemos así. Es la palabra de Dios. Amén. Entonces, hermanos, démonos cuenta de que Dios es poderoso y en sus manos está la salvación del ser humano. Amén. 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 Y bueno, yo pregunto dentro del dolor que uno tiene, ¿no? Sí, De hermana, mirar eso cómo es- ellos se caen o Sí. como el pensamiento que tienen hacia Dios está totalmente errado. Tú descansas. Sí, hermana, eso es natural. Yo creo que todos, hermanos. Hermanos, yo no digo, bueno, la salvación es del Señor, así que mis hijas que se las arregle. Hay un dolor constante en mi corazón, por mi familia, no solo por ellos, por mis hermanos allá en mi país, por mis padres, por todas las personas que yo amo.
Y evidentemente mi amor ya, o sea, abarca mucho más después los hermanos de la iglesia, los hermanos de la congregación y demás, pero siempre va a haber un dolor en nuestras personas por aquellas personas que amamos. Y por eso, hermanos, es súper importante que nosotros estemos intercediendo constantemente por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros esposos, por nuestras esposas. Es constante, hermanos. Y nos damos cuenta, alguien dijo, ser cristiano, creo que Patricia dijo esto, ser cristiano no es fácil. Y es cierto, no es fácil, hermanos. Vivir en integridad no es fácil. Hacer las cosas que debemos hacer no son fáciles. Vimos un libro, no hace mucho, un libro precioso que dio el hermano Patricio, que eran disciplinas espirituales. Ese era el nombre. Las disciplinas espirituales para la piedad. Así se llama. Hermanos, ¿pero qué es una disciplina? Hermanos, yo sé que estoy gordo. Quiero hacer dieta y la hermana Erika trae tremendos pastelitos. ¿Y cómo le hago? Hermanos, necesitamos disciplina en todo sentido. En todo sentido necesitamos, hermanos, no es que un día nos levantamos y decimos, uy, Señor, tengo unas ganas de orar y Padre Santo, 2 horas. Hermanos, nuestro cuerpo no está diseñado para eso. El pecado que mora en nosotros nos aparta de las cosas que realmente son importantes. Es importante que nosotros busquemos disciplinadamente buscar al Señor. Amén. Amén. ¿Algo más, hermanos? Sí, yo. Dale. No, estoy bromeando, es broma. Espero que haya quedado claro. Lo pregunté de corazón porque ese dolor sí, está súper bien. Sí, quería decirle a la hermana Erika nada más que acuérdate que el mismo Señor Jesús sufría cuando llega a Jerusalén, ahora que decían eso, y le dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas, o sea, Jesús sufría por su pueblo. ¿Cuántas veces yo quiero? O sea, Jesús quiere, pero hay gente no quiere, no quiere simplemente. Y el Señor lloraba. Amén. Entonces, así que tú lloras. Entonces tu tranquilidad es que tú predicas. Y tú le predicas y el Señor hará lo que tiene que hacer. Exactamente. Amén, hermanos. Entonces, quedando claro, nos ponemos de pie, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor. Vamos a pedir, pidamos, hermanos, que estas palabras, que esto que podamos leer, pueda caer en nuestro corazón y poderlo entender con gratitud, con ese agradecimiento de que Dios nos ha librado de su ira venidera. Hermanos, recordemos de que debemos orar constantemente y no hay